Solo los elegidos cruzan estas puertas. Tú ya estás aquí. Has sido llamado. Suscríbete y únete a los guardianes de Valhalla. Él nunca buscó la fama, ni el honor. Pero cuando la sangre tocó la nieve, el cazador se convirtió en leyenda. En esta historia, no encontrarás reyes orgullosos ni guerreros sedientos de gloria. Encontrarás a Thorkel, un hombre solitario, forjado por el frío, que jamás pidió la guerra. Pero cuando llegaron los piratas, se convirtió en la tormenta que ninguno de ellos esperaba. Prepárate para sumergirte en una de las historias más intensas del norte, donde el silencio de la nieve oculta una guerra invisible, y el destino de un hombre solitario cambiará para siempre las tierras vikingas. Esta no es una historia de héroes. Es una historia de supervivencia. Capítulo 1. El eco del invierno. Cuando el silencio de los bosques es quebrado por el susurro de la guerra, un cazador solitario se ve obligado a elegir, huir o convertirse en leyenda. La nieve cubría las tierras heladas del norte como un manto silencioso, ocultando las tramas del destino que se desarrollarían en las sombras del invierno. Thorkel, el cazador solitario, nunca deseó más que la tranquilidad de los bosques y montañas, donde los vientos gélidos cantaban una canción que él conocía bien. Era un hombre simple, con un arco que nunca fallaba, y un alma en paz con el silencio de la naturaleza. Su nombre, conocido solo entre los aldeanos por la destreza con la que cazaba ciervos y lobos, no tenía la fama de los grandes guerreros. Pero, como la tierra misma que habitaba, él esperaba algo más grande, algo que lo obligaría a levantarse. Todo cambió el día que llegaron los piratas costeros. No eran simples saqueadores, sino una amenaza capaz de borrar todo lo que Thorkel amaba, su aldea, sus tierras, su vida tranquila. La amenaza flotaba en el aire como una tormenta de nieve a punto de caer, implacable e inevitable. Pero Thorkel no podía quedarse simplemente mirando. El cazador solitario que pasaba sus mañanas cazando y comerciando pieles se vio ante una elección: ser un espectador del caos o tomar las riendas de su propio destino y proteger lo que era suyo. Era un rescate simple al principio, pero la trama se expandiría, desafiando los límites de su habilidad y valentía, enfrentándolo a enemigos implacables y a una naturaleza tan cruel como el acero de las espadas. Lo que Thorkel no sabía, sin embargo, era que estaba a punto de involucrarse en algo mucho más grande que simples disputas territoriales. La guerra entre poderosos jarls, la brutalidad de los piratas y la lucha por la supervivencia en un mundo inhóspito obligarían a Thorkel a ir más allá de su destreza con el arco. Tendría que transformarse, enfrentar sus propias dudas y, tal vez, ser algo más que un simple cazador. Su nombre se convertiría en sinónimo de valentía y de una lucha por la vida, no solo por su aldea, sino por todos aquellos que estaban a merced de los vientos gélidos del norte. Capítulo 2. La sombra que camina en la nieve. Antes de convertirse en leyenda, Thorkel era solo silencio. Pero cuando llegó el caos, el silencio se volvió flecha. En un tiempo distante, donde las sombras de las montañas y los vientos cortantes de las llanuras heladas moldeaban el destino de quienes se atrevieran a vivir bajo su dominio, nació Thorkel. Su nombre, aunque simple, pronto se volvería sinónimo de algo mucho más profundo, de algo que solo el corazón helado del norte podría engendrar. No era como los demás vikingos, con sus ojos ardientes por el deseo de gloria y riqueza, ni como los líderes intrépidos que gobernaban con puño de hierro. Thorkel era una leyenda silenciosa, un hombre forjado por el frío y por la soledad de las vastas tierras que llamaba hogar. Su origen no estaba marcado por grandes hazañas ni historias épicas de sangre y conquistas. Hijo de Kjell y Birna, una pareja de campesinos sencillos, Thorkel creció en una pequeña aldea escondida entre valles y bosques densos. Los árboles, imponentes y casi místicos, cubrían su hogar con una sombra protectora, como si el propio mundo natural se hubiera tomado la molestia de concederle una existencia tranquila, aunque desafiante. La aldea era pequeña, compuesta por no más de 50 almas, todas viviendo de la caza, la pesca y la agricultura rudimentaria. La vida allí, aunque sin pretensiones, exigía fuerza y perseverancia. Los habitantes eran como la tierra que cultivaban, resistentes, pero silenciosos, con un orgullo discreto que los hacía invisibles ante los ojos del mundo exterior. Desde pequeño, Thorkel se mostró como un niño callado. Mientras los demás se reunían alrededor de las hogueras para contar historias de grandes batallas y conquistas en las largas noches de invierno, él prefería aislarse, escuchando el viento que cortaba los árboles o siguiendo los rastros dejados por los animales en la nieve. Era el silencio lo que lo moldeaba. Nunca tuvo mucho interés en las palabras, y cuando hablaba, sus frases eran cortas, como si su mente estuviera más preocupada por la acción que por la conversación.
Eso hizo que lo vieran como un renegado, un vikingo inusual que no se preocupaba por unirse a quienes buscaban reconocimiento o fama. Él se veía a sí mismo como un simple cazador, viviendo según sus propias reglas, alejado de los reflectores y del orgullo de las tribus. La habilidad de Thorkel con el arco y la flecha, sin embargo, no pasaba desapercibida. Su talento para cazar y su precisión con el arco pronto lo convirtieron en una figura respetada dentro de la aldea, aunque jamás hubiera deseado tal atención. Cada disparo que hacía parecía un reflejo de su conexión íntima con la tierra. No había criatura que escapara a su mirada atenta y a su mano firme. Su destino no estaba en los campos de batalla, donde la sangre se mezclaba con el barro, sino en los bosques silenciosos, donde la vida y la muerte se decidían con un solo error. Era el maestro de los ciervos y los lobos, pero también de algo más primordial, el equilibrio de la naturaleza. Thorkel no conocía los lujos de las grandes batallas. Su mundo estaba hecho de días largos, de rastros en la nieve y de la caza del ciervo. Cuando joven, se arriesgaba por semanas en los bosques helados, explorando lo desconocido y trayendo de regreso no solo carne y pieles, sino también una sensación de orgullo sereno, ese tipo de orgullo que no necesita ser anunciado en voz alta. No usaba su fuerza para alardear, ni su conocimiento de la naturaleza para sacar ventaja. Ayudaba cuando era necesario, pero siempre con un propósito simple: asegurar la supervivencia de su aldea. Y, con eso, Thorkel se convirtió en algo más que un simple cazador. Se volvió una pieza vital, casi una sombra invisible que trabajaba en los márgenes de la vida del pueblo. Pero el camino de Thorkel estaba a punto de cambiar. Lo que él no sabía era que su habilidad y su naturaleza silenciosa serían puestas a prueba de formas que nunca habría imaginado. La aldea vecina, una pequeña comunidad que apenas conocía de vista, sería invadida por piratas costeros. Aquellos hombres brutales no eran como los que Thorkel conocía, cuyos gritos de guerra y bravatas iban seguidos de victorias rápidas y sangrientas. Los piratas no venían en busca de conquistas o de honor, venían a destruir, sin dejar nada a su paso. Y Thorkel, con su calma silenciosa y su astucia de cazador, se vio obligado a actuar. No era un guerrero. Nunca lo había sido. Pero la situación lo forzaría a transformarse, a evolucionar en algo que jamás imaginó ser. Su primer enfrentamiento con los invasores ocurrió en los límites del pueblo, donde los piratas habían comenzado a saquear las casas y capturar a los habitantes. Thorkel, con sus ojos fríos como el hielo, no dudó. No gritó, no hizo gestos dramáticos. Con su lanza y su arco, atacó con la precisión que lo había hecho famoso entre los pocos que conocían su nombre. Sus ataques eran rápidos, eficaces y casi silenciosos, como un lobo cazando bajo un manto de nieve. En poco tiempo, derribó a 2 de los piratas que atacaban uno de los campos de cultivo. El combate no fue épico, ni marcado por grandes palabras o gestas heroicas. Fue simple, la supervivencia estaba en juego, y él actuó según lo que era necesario. Con el paso de los días, Thorkel se convirtió en algo más. No buscaba gloria ni reconocimiento, pero las circunstancias lo empujaron al centro de una batalla más grande de lo que habría podido imaginar. Sus hazañas, aunque no se contaban de manera grandiosa, pronto se esparcieron entre los aldeanos, y pronto se supo que el cazador solitario estaba más que listo para proteger su hogar. Pero al hacerlo, no se veía como un héroe. Para Thorkel, la verdadera batalla era mantenerse fiel a su esencia. El cazador solitario, aquel que no se impresiona con el brillo de las espadas ni con los gritos de guerra, pero que entiende la verdadera esencia de la supervivencia. En un mundo de poderosos jarls y héroes sangrientos, Thorkel siguió siendo un renegado. Nunca buscó ser recordado, nunca quiso un lugar en las canciones o poemas de los bardos. Pero su habilidad, su silencio y su resistencia eran algo que, al final, no podía ser ignorado. El cazador de las tierras heladas se volvería más que una leyenda. Se convertiría en la delgada línea entre la vida y la muerte, entre la supervivencia y el olvido, en un mundo que nunca dejaría de luchar. Si has llegado hasta aquí es porque naciste para el Valhalla. Regístrate y promete tu lealtad a nuestra hermandad vikinga. Capítulo 3. El precio de las sombras. Cuando la verdad enterrada bajo la nieve sale a la luz, ni siquiera los vientos del norte pueden ocultar el olor de la traición. La vasta frialdad del norte nunca fue solo una tierra de caza, supervivencia y pesca. Bajo el velo blanco e implacable de las nieves, el frío no era el único enemigo, y los vientos cortantes no eran las únicas fuerzas que movían las montañas y los mares. El juego de poder entre los jarls, los líderes de las tribus vikingas, era un juego de sombras, disfrazado de batallas por honor y riquezas.
Las tierras del norte eran codiciadas por su posición estratégica, sus recursos y la promesa de dominio sobre los mares. Sin embargo, un secreto, guardado durante mucho tiempo, flotaba sobre las tierras que Torquel llamaba hogar, una verdad oscura que, al ser revelada, sacudiría el equilibrio entre los Jarls y toda la región. La disputa por esas tierras comenzó mucho antes de la invasión pirata, pero la amenaza de los piratas se convirtió en el catalizador de una serie de eventos que pondría en riesgo todo lo que Torquel había conocido. Los Jarls no eran simples gobernantes, eran cazadores de poder, cada uno intentando expandir su influencia sobre tierras que ofrecían control sobre el comercio y la navegación, dos fuerzas capaces de cambiar el destino de un hombre o una tribu. Sin embargo, la tierra de Torquel, con su pequeña aldea aislada, era algo más que solo un pedazo de tierra en disputa. Su valor estaba en las sombras, en algo que ningún Jarl se atrevía a admitir, pero que todos sabían, en el fondo, que era cierto. La aldea de Torquel era una posición estratégica para el comercio ilegal de esclavos. Este comercio, oscuro e implacable, era una red de conexiones que se extendía por todo el norte, alimentada por la miseria de pueblos desolados y por las necesidades de guerra de hombres poderosos. La aldea de Torquel, escondida entre montañas y fiordos, estaba situada de forma ideal para que mercaderes y piratas realizaran transacciones secretas y descaradas. Cuando un hombre poderoso en tierras lejanas necesitaba mercancía humana, ya fuera para trabajo forzado, servidumbre o como piezas de negociación en un juego mayor de poder, venían allí. La aldea parecía pacífica en la superficie, pero, bajo sus capas heladas, ocultaba algo mucho más sombrío. El secreto era mantenido por una red de pocos, aquellos que comprendían el precio de la supervivencia en tiempos de guerra e inestabilidad. El comercio de esclavos no se mencionaba en voz alta, pero susurraba entre comerciantes, entre hombres de guerra, entre quienes sabían cómo explotar la fragilidad ajena. Torquel, aunque no conocía los detalles exactos del comercio que pasaba por su aldea, sentía el peso de ello en cada intercambio que realizaba. Siempre se sintió incómodo con las ofertas dudosas y las miradas furtivas que veía en los rostros de quienes pasaban por su aldea. Pero era un hombre sencillo, y lo que realmente importaba para él era asegurar su propia supervivencia y la de su comunidad. Si eso significaba tolerar algo tan sombrío como el comercio de esclavos, lo haría, pero nunca sin recelo, jamás dejándose corromper. El hecho es que ese secreto no pasaría desapercibido por mucho más tiempo. Los Jarls, cuyas manos estaban manchadas de muchas formas, ya se habían percatado de esa red subterránea de comercio. Pero, en lugar de intentar destruirla, la veían como una oportunidad, una manera de obtener poder y ganancias. Aquellos que dominaban los mares, los piratas, eran solo una extensión de ese deseo insaciable por más riqueza e influencia. Cuando la aldea de Torquel comenzó a ser vista como una posición crucial para controlar ese comercio, se convirtió en un blanco, y no pasaría mucho tiempo antes de que los piratas formaran una coalición, atraídos por ese valor oculto. Era una mañana fría, como todas las demás. Torquel había salido de su aldea en busca de presas más lejanas en las tierras heladas. Sabía que, a medida que avanzara el invierno, la caza sería cada vez más difícil, pero estaba preparado. Su arco colgaba de su espalda, la lanza a su lado, y sus ojos estaban atentos a las señales de la naturaleza. Caminaba por extensiones nevadas, cazando lobos y ciervos, criaturas que conocía con un instinto casi sobrenatural. No le molestaba el silencio de la soledad, siempre había sido su compañera. El olor del viento helado, el crujido de la nieve bajo sus botas, eran como una melodía que tocaba con sus pasos. Su mente estaba tranquila, lejos de las preocupaciones que rondaban su aldea. Mientras Torquel cazaba en tierras distantes, lejos de la vista de la aldea, los piratas comenzaban a reunirse. Eran una mezcla de mercenarios, criminales y aventureros, hombres de todos los rincones del norte, unidos solo por el deseo de saquear y dominar. Su líder, un hombre brutal y astuto llamado Bjorn el Vengador, había descubierto el comercio clandestino de esclavos que fluía a través de la aldea de Torquel, y sabía que, si lograba tomar el control del lugar, podría convertirse en el nuevo señor de las tierras heladas. Reunió un ejército de piratas, prometiendo riquezas y poder a quienes se unieran a la causa. Cada uno de sus hombres sabía que una victoria allí significaría más que simple saqueo. Serían recompensados con tierras, riquezas y, sobre todo, una posición de poder frente a los Jarls que gobernaban el norte. El ataque comenzó justo cuando Torquel estaba más lejos de su aldea, un golpe cuidadosamente calculado. Mientras él recorría los bosques, sin saber que su hogar estaba a punto de ser invadido, los piratas descendieron por las montañas y se esparcieron por la aldea.
Nadie estaba preparado para lo que vendría. Los aldeanos, acostumbrados al silencio de la rutina, no imaginaban que un ataque tan brutal fuera posible. Los piratas irrumpieron con una ola de violencia, saquearon graneros, destruyeron casas y capturaron a todos los que encontraban en las calles. Cuando Torquel regresó, el escenario que encontró fue uno de los más devastadores que podría imaginar. Su aldea estaba en llamas, los gritos de desesperación resonaban entre los vientos helados. Vio el fuego consumir los hogares de personas que conocía, aquellos que habían vivido a su lado y compartido las mismas dificultades. En su alma, una furia silenciosa se encendió, y el cazador que nunca había sido un guerrero se transformó, por necesidad, en la última esperanza de su tierra. Sabía que no podía quedarse quieto. Debía actuar. Con su arco en mano, Torquel siguió el camino de regreso, cruzando los terrenos nevados con precisión y agilidad. Cada movimiento, cada respiración, se transformaron en una danza mortal entre la vida y la muerte. El cazador sabía qué hacer, cómo atacar con eficacia. El juego de sombras apenas comenzaba. Sabía que, en el fondo, su aldea era solo una pieza en un juego mucho mayor, y que ahora tendría que elegir su propio destino. El hombre que nunca fue considerado un guerrero se enfrentaría a la necesidad de luchar no solo por su tierra, sino por un futuro incierto que estaba a punto de ser reescrito por las manos de los invasores. Capítulo 4. La tormenta silenciosa. Él no gritó. No advirtió. Simplemente cayó sobre sus enemigos como el propio invierno, frío, implacable e inevitable. El viento cortante atravesaba los árboles como cuchillas afiladas, y la nieve caía en copos espesos, cubierta por una capa de gris oscuro. Torquel estaba inmerso en la inmensidad blanca, los pies silenciosos sobre la nieve fresca, sus sentidos más agudos que nunca. Ya no era solo el cazador, sino algo más primitivo, más letal. El frío ya no era su enemigo, sino una extensión de su propio ser. Se movía sobre la nieve con una calma letal, tan discreto como un copo de nieve que cae en la noche sin ser notado. El campo de batalla no era una vasta llanura ni la sangre derramada en la arena. El campo de batalla era aquel desierto de hielo y silencio. Su misión estaba clara: destruir a los piratas que habían invadido su aldea y no dejar rastro alguno de su existencia. La flota pirata que se acercaba a la costa era inmensa, una verdadera fuerza de saqueo y destrucción. Cuando Torquel avistó los barcos a lo lejos, su mente se preparó de inmediato para lo que venía. No eran solo unos pocos dracars, sino una verdadera invasión. Había en total 6 dracars alineados, sus largas embarcaciones de madera proyectándose como serpientes marinas, con sus proas adornadas con cabezas de dragón talladas. Cada barco llevaba más de 30 piratas, hombres de distintas partes del norte, expulsados de sus tierras o en busca de riquezas y fama. Eran una mezcla de guerreros endurecidos, mercenarios y bandidos, todos unidos por el deseo insaciable de saquear. Sus rostros estaban cubiertos con pieles de animales, sus cuerpos robustos y tatuados, como si fueran extensiones de la propia tierra. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una mirada salvaje, y su presencia hacía vibrar el aire con un odio latente. El campamento pirata estaba montado en las orillas del fiordo, donde los dracars estaban anclados. Era una verdadera fortaleza improvisada, tiendas de cuero y madera, pilas de saqueo y esclavos vigilados por soldados armados. Pero para Torquel, todo eso no era más que un blanco que debía ser destruido. Sabía que atacar de frente sería una locura suicida. Los piratas eran demasiados y su fuerza era aplastante. Pero Torquel era un cazador, y un cazador nunca enfrenta a la bestia de frente. La observa, espera, elige el momento exacto y actúa. Sería como la nieve, silenciosa e implacable, cayendo sobre los piratas sin que supieran de dónde venía. Con la capa de piel que cubría su cuerpo y la máscara que ocultaba su rostro, Torquel parecía una sombra en los bosques helados. Se movía como un espectro, deslizándose por la nieve, oculto en su propia quietud. Sus pasos eran diminutos, sus ojos atentos a cada movimiento del enemigo. Pasó por detrás de los árboles, rodeando el campamento pirata con una precisión casi sobrenatural. Cada movimiento era calculado al milímetro. Observaba a los piratas alrededor de las hogueras, escuchaba sus risas y conversaciones vulgares, y mientras los veía, ya los había marcado para morir. No había prisa, sabía que el tiempo estaba de su lado. Torquel optó por atacar primero los dracars. No era la fuerza bruta lo que importaba, sino la estrategia. Se posicionó entre las sombras de una pequeña colina, con vista total al campo de batalla. Sus ojos recorrían el área y,
con precisión, localizó los puntos débiles. Los piratas estaban desorganizados, la mayoría celebrando el éxito de la invasión, sin sospechar de la amenaza inminente. Torquel sabía que destruir los barcos los privaría de cualquier posibilidad de escape. No habría regreso para ellos. Con una precisión mortal, Torquel sacó una flecha de su carcaj y la colocó en su arco. Era una flecha especial, con una punta de hierro afilada y cuidadosamente preparada para atravesar cualquier objetivo. Apuntó al primer drakkar, su mente calculando la distancia y el ángulo. En un movimiento fluido, disparó. La flecha cortó el aire con un sonido casi imperceptible y dio en el blanco exacto, la base de la vela del primer barco, donde la madera estaba más expuesta. En cuestión de segundos, la vela estaba en llamas. Pero eso era solo el comienzo. Torquel no descansó. Se movió rápidamente hacia el siguiente barco, haciendo todo lo posible por mantenerse invisible. Cada uno de sus movimientos era una danza calculada, sin apuro, como el silencio de la muerte que se aproxima. En el segundo drakkar, disparó nuevamente, esta vez apuntando a las cuerdas de anclaje que mantenían el barco fijo. El sonido del cordaje rompiéndose fue amortiguado por la nieve que caía, pero el efecto fue inmediato. El barco comenzó a balancearse, y el agua helada del fiordo, fría como las venas de los propios piratas, empezó a filtrarse. Otro drakkar comprometido. Con cada flecha disparada, Torquel se acercaba más al centro del campamento. El humo de los drakkars incendiados comenzaba a elevarse en el aire, y el caos empezaba a instalarse entre los piratas. Los gritos de sorpresa y terror resonaron por el campamento, pero era demasiado tarde para una reacción efectiva. Torquel ya estaba detrás de ellos, moviéndose como una sombra, en silencio absoluto. Ya no era un simple cazador, era la encarnación del propio dios de la muerte, un espectro venido a cobrar el alma de aquellos que habían profanado su tierra. Los piratas intentaron reaccionar, algunos corrieron hacia los barcos, otros desenvainaron sus espadas, pero eran lentos y desorganizados. Torquel atacaba uno por uno, sus golpes certeros, sus cuchillas rápidas, sin movimiento innecesario. Usaba el terreno a su favor, ocultándose entre las sombras de los árboles y atacando sin piedad. No había honor en sus acciones, solo la necesidad de eliminar la amenaza de una vez por todas. En cuestión de minutos, los piratas caían sin siquiera entender de dónde venía el golpe. Era la tormenta silenciosa del invierno que los consumía. Cuando el último pirata cayó, Torquel se levantó de la nieve y miró los drakkars en llamas. Las llamas iluminaban el fiordo como si el propio Helios hubiera girado su rostro para observar la carnicería. El olor a carne quemada se mezclaba con el aire helado, y el crepitar del fuego era la única música que quedaba. Torquel, el hombre que nunca había sido un guerrero, sino un cazador, había transformado aquel campo de destrucción en su propia obra de arte, una pintura sangrienta de venganza y supervivencia. Con los piratas derrotados, los drakkars incendiados y el campamento destruido, Torquel no se detuvo. Su trabajo estaba hecho. Se dio la vuelta, desapareciendo de nuevo en la nieve, como una sombra, un espectro que se disolvía en la bruma del amanecer. El cazador había cumplido su destino, pero la guerra apenas comenzaba. Capítulo final: el susurro de la nieve. Él no buscó canciones, ni tronos, solo silencio. Y en el silencio, se volvió eterno. Tras la carnicería en el fiordo, Torquel se convirtió en una leyenda, pero no de la forma en que él imaginaba. Los piratas que invadieron su aldea ahora eran cenizas y cadáveres, sus barcos quemados hasta quedar reducidos a escombros, y sus cuerpos esparcidos por la nieve como recuerdos de una amenaza que no tuvo tiempo de crecer. La aldea, devastada por la invasión, fue reconstruida poco a poco, pero nunca volvió a ser la misma. El silencio de Torquel, ese mismo silencio que siempre lo acompañó, parecía ahora una carga. Él, que jamás buscó reconocimiento, se había convertido en el símbolo de algo más grande de lo que nunca pudo imaginar. Las heridas de la guerra eran visibles no solo en la aldea, sino dentro de él mismo. El cazador que antes caminaba por los bosques con tranquilidad, ahora llevaba su corazón marcado por una violencia que jamás deseó. Incluso después de haber destruido a los piratas y quemado sus embarcaciones, la guerra no terminó con la última flecha disparada. Aquel mundo vikingo estaba en constante conflicto, y Torquel lo sabía. Se preguntaba si la paz, la verdadera paz, era algo que realmente existía para alguien como él, o si estaba destinado a ser siempre una sombra en las tierras heladas, un guardián solitario, protegiendo la tierra hasta que algo nuevo viniera a desafiarlo.
Pero había algo profundo que Torkel sabía desde el principio. La verdadera lucha no estaba en las espadas, ni en los drakars, ni en los gritos de guerra. Estaba en su alma, en la necesidad de equilibrar al hombre en que se había convertido y al que deseaba ser. La guerra ya no se libraría en los campos de batalla, sino dentro de su propia mente, y quizá esa fuera la mayor batalla que enfrentaría. Con el tiempo, los jarls que habían tomado conocimiento del poder de Torkel y de su habilidad para proteger la aldea comenzaron a buscar su lealtad, ofreciéndole títulos y tierras, queriendo usarlo como pieza estratégica para sus propias ambiciones. Pero Torkel, ya endurecido por la traición de las palabras, se negó. Ya no era el cazador que seguía órdenes, era un hombre libre, y su libertad estaba en las montañas, en los vientos helados y en la soledad de los bosques. No le interesaban los títulos, ni la gloria ni las riquezas que prometían los jarls. Lo único que deseaba era la tranquilidad de su tierra, donde el único sonido que interrumpía el silencio era el canto del viento y el crujir de la nieve bajo sus pies. Al final, Torkel partió hacia las montañas, lejos de la aldea, lejos de los conflictos y las disputas políticas que amenazaban la paz que tanto anhelaba. Sabía que los piratas podrían regresar, que nuevos enemigos podrían surgir, pero no temía a la muerte. La muerte era una vieja amiga, una sombra constante que lo había acompañado desde sus primeros días cazando en aquellas tierras heladas. Pero quizás el mayor enemigo de Torkel no era la muerte en sí, sino la idea de ser recordado como algo que nunca quiso ser, un héroe. No quería canciones ni historias contadas sobre él. Quería ser olvidado, como la nieve que cae sobre la tierra, sin dejar huellas. En los últimos días de su vida, Torkel se volvió una figura mitológica, un nombre susurrado por el viento. No murió en combate ni en una gran batalla, sino en la paz que tanto buscaba. Se dice que, antes de desaparecer en las montañas, dejó atrás un arco grabado con antiguas runas, un símbolo de que había completado su ciclo y encontrado su lugar entre los dioses. Aquellos que lo conocieron hablaban de su calma implacable, de la forma en que desaparecía entre las ventiscas, como si la propia tierra lo hubiera reclamado. Pero la leyenda de Torkel nunca desapareció por completo. Se convirtió en parte de las historias contadas alrededor de las hogueras, entre los susurros de bardos y las miradas reverentes de los hombres y mujeres que lo vieron como el verdadero espíritu de las tierras heladas. Fue el cazador, el hombre que no buscó fama, pero que al defender lo que amaba, se transformó en una figura eterna, un símbolo de resistencia silenciosa y de coraje en las sombras de la guerra. Y así, el cazador de las tierras heladas se fue, no como un guerrero glorificado, sino como un hombre que comprendió la verdadera esencia de la lucha, de la supervivencia y de la paz, aunque efímera. En su legado, los vientos del norte continuaron susurrando su nombre, y la nieve, que siempre fue su amiga, siguió cayendo, suave y constante, como la memoria de Torkel, el cazador que se convirtió en la muerte silenciosa en las tierras heladas. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas sagas épicas. La jornada continúa.